jóvenes, señoritas, bienvenidos a esta sesión del 3 al 10 de marzo de 2021 de la materia de filosofía. Esta sesión es particularmente larga, ya les había comentado, posiblemente me lleve 2 horas, así como la siguiente también va a ser larga, un poco menos que esta, para que tome sus previsiones. Orígenes de la filosofía todavía. Es de hecho la última parte de esto que se le conoce como prefilosofía o bien mito, magia y religión. El día de hoy vamos a tocar 2 temas bastante controversiales: cristianismo e islam. Antes que nada quiero hacer una advertencia que ya alguna vez se las hice. La información que voy a decir aquí está limitado a un ejercicio académico. De ninguna manera yo pretendo dar algún tipo de adoctrinamiento ni de ningún tipo de propagación de fe o de cuestionamiento de fe en particular. Por el enfoque académico del tema es probable que a algunos de ustedes les resulte algunos puntos controversiales. Sin embargo, en ningún momento yo pretendo poner en tela de juicio las creencias personales de cada uno de ustedes. El contenido de este material y el enfoque de la clase está estrictamente apegado al programa de estudios de bachillerato de la DGB, específicamente en la parte de aprendizajes esperados y habilidades del bloque 1 y 2, mismos que pueden ser consultados en la liga que está aquí abajo y que ustedes pueden acceder desde el archivo PDF que acompaña a esta clase. Dicho lo anterior, vamos a hacer un pequeño repaso. Todo el conocimiento, muchachos, que actualmente tiene a su alcance el ser humano es producto de lo que ha acumulado desde que apareció el ser humano sobre la faz de la Tierra. El miedo es una reacción instintiva de toda especie viva y también lo es la curiosidad, solo que algunas especies han desarrollado con mayor énfasis la curiosidad porque muchas especies únicamente les da miedo. Y ambas cosas, muchachos, han contribuido en sobremanera para garantizar la supervivencia de las especies y particularmente de la especie humana que ha utilizado estos 2 elementos naturales instintivos. No obstante, la capacidad que tiene el hombre como especie humana de crearse ideas y de expresarlos con un lenguaje, que eso nos permitió un desarrollo cognitivo, es decir, una capacidad de pensar, eso es lo que se llama conciencia, que en síntesis nos permite razonar, discernir, concluir. Pues una de las cosas que el hombre mejor ha hecho o mejor ha concluido es descubrir de qué está hecho todo lo que nos rodea y por supuesto de qué está hecho el propio ser humano. Así ha concluido. Pero empezó la historia desde que los sumerios se dieron esa explicación. Y los sumerios hace 3000 años antes de Cristo, recordemos, dijeron que el origen de todo era Namu. Decían que Namu había salido de los peces, de los pájaros, de los cerdos salvajes, del agua, de las aguas pantanosas, y que además Namu era eterno porque siempre estuvo ahí. Posteriormente los egipcios, o más o menos por esa misma época, dijeron que el universo fue creado por dioses que surgieron, decían ellos, de la oscuridad y el caos, y que todo el universo era de seres divinos, no creados, y por lo tanto eran eternos. 900 años antes de Cristo, los nórdicos dijeron que el principio de todo era Nelfim y Muspel, frío y calor, y que había por ahí un gran vacío que se llamaba Ginnungagap, y que en ese Ginnungagap se unieron Ninfel y Muspet, y ahí surgió la vida. Así es como lo comentan ellos, incluso más pintorescos, que lo primero que surgió por ahí fue una vaca gigante, que después de lamer el hielo que estaba depositado sobre el suelo, se descubrió la forma del hombre y así es como surgió el hombre sobre la tierra. Los griegos dijeron después que en el principio todo era un caos, que eso era lo que existía,
que no era nada orgánico, que es más, que no lo podían ni describir. Nada más que después aparecieron Gea, apareció Tártaro, y por ahí, queriendo o no queriendo, apareció Eros, que no son más que divinidades, así decían los griegos, y que a partir de ello empezó todo el mundo cósmico que hoy conocemos. Esa era la cosmovisión de los griegos. Los romanos, 300 años antes de Cristo, más recientes, ellos se fueron más claros. Dijeron que antes de aparecer todo esto que tenemos, eran los tres elementos fundamentales: la tierra, el cielo y el mar. Y después de que se juntaron, hicieron un caos, y a partir de ahí se creó el universo. Bien, todas esas son mitologías que ya platicamos aquí en clases anteriores. Posteriormente vienen otras mitologías combinadas un poquito con misticismo. Por ejemplo, el caso de los mazdeístas, 1600 años antes de Cristo. Ellos decían, el origen de todo es Ahura Mazda. Y ellos decían que Ahura Mazda es la fuente de todo conocimiento. Es un conocimiento profundo y místico, además. Y hablaban ya de dualidades de Dios y el hombre, que se unifican en una sola cosa. Y además ya hablaban de que el Ahura Mazda, además de que era eterno y creador del universo, y de que siempre fue, hablaban ya de una lucha constante con Ahriman, que era como que la cosa negativa, y hablaban entonces ya de una dualidad, ya le ponían un poquito de misticismo, combinaban los mitos con el misticismo. El taoísmo, el misticismo por excelencia, 500 años antes de Cristo, decían que el Tao es el orden de todo el universo, que el Tao es la ley eterna que todo lo aglomera, que todo lo vivo, todo lo místico, todo lo inerte, todo lo concreto es Tao, así. Incluso en el libro El Camino al Tao llegan a decir que ellos no se atreven a decir qué es el Tao, porque el nombre está de más. Ellos le llaman Tao simplemente a eso que está hecho, de lo que está hecho todo el universo. Ellos simplemente le llaman Tao, pero pueden poner el nombre que quieran. Ellos le llaman Tao, así de sencillo. Ya es un concepto más místico, menos legendario, menos mitológico, más místico. Bien, y luego aparecen los budistas, más o menos por la misma época. Los budistas le ponen como que la cereza al pastel en este tema, y ellos ya empiezan a hablar de meditaciones, y empiezan a hablar de que el hombre o la especie humana está llamada a sentir una conexión consigo mismo. ¿Pero qué es el consigo mismo? Es que los budistas dicen que todo lo que está alrededor de nosotros está hecho exactamente de lo mismo que nosotros. Entonces, en el momento en que uno se conecta consigo mismo, significa que uno está respetando lo que está alrededor de nosotros, incluyendo las aves, las mariposas, las moscas, el aire, las plantas, el suelo, los animales. Es decir, el budismo invita a llevarnos bien con toda la creación o aparición que está alrededor de nosotros, y solamente así podemos sentir paz y tranquilidad espiritual en el momento en que dejemos de renegar por cosas que suceden, porque decían los budistas, el origen de todo sufrimiento es el hecho de que somos inconformes. Así de sencillo. Es también una idea más mística. Bien, después viene una combinación entre mitos, misticismo y un elemento más que se llama humanismo. Y eso lo encontramos en las religiones hinduistas. El hinduismo sugiere que el origen de todo es Brahma. Lo que para los taoístas era Tao, el hinduismo dice que es Brahma. Brahma es el creador del universo y por lo tanto equivale a todo, en donde quiera está. Y también es eterno. Y ahí se van un poquito más en la parte humanística, decía yo, porque prescribe, obliga a vivir en unas determinadas condiciones morales y
a abstenerse a hacer daño o cosas malas a las otras personas con las que vivimos. Por lo tanto, promueve vivir con honestidad, ser pacientes, ser tolerantes, tener un autocontrol y sobre todo y por todas las cosas, ser amorosos y tener un alto sentido de perdón sincero. Si se fijan, esta idea de los hinduistas ya combina los mitos con la figura del Brahma, el misticismo con la figura de las esencias indivisibles y el humanismo con la cosa de las actividades o de las obligaciones morales que tienen que cumplir la gente. Y por si fuera poco, muchachos, la ciencia física en la actualidad, nunca lo olviden, sugieren que el universo se originó en un agujero negro donde, estando contenida la materia-energía, algún día simplemente colapsó y empieza el Big Bang, la gran explosión. Entonces todas las partículas salen flotando en el espacio y dicen los físicos que estamos en ese momento flotando en el espacio. Justo por eso la Tierra, los planetas, el sistema solar se está moviendo constantemente, porque aún vamos volando, flotando en el espacio después de haber vivido el estallido enorme del Big Bang en ese agujero negro. Pero ¿qué es lo que dicen los físicos? Todo lo que tenemos aquí tiene nombre, ellos le ponen nombre y lo encontramos en la tabla periódica, por ejemplo. Ahí encontramos el helio, el nitrógeno, el oxígeno y todos los elementos que ustedes se lo saben bien porque son expertos en química. ¿Qué dicen los físicos? Todos esos elementos es de lo que está hecho todo el universo entero. Y todos esos elementos, toda esa materia, energía, estaba en el agujero negro. Y entonces surge la pregunta, y antes de estar ahí donde estaba, dicen los físicos, lo que pasa es que antes de llegar ahí, seguramente venía la materia, energía, volando en el espacio de otro Big Bang tal vez. Y entonces van concluyendo en la misma condición eterna de la que concluyeron las anteriores mitologías. Y luego por ahí sale todavía Lavoisier se pronuncia en francés, que se avienta la puntada. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y todo está hecho de materia y energía. Es decir, entonces, el origen de todo lo que conocemos, de todo el universo, incluyendo nosotros, está hecho de esta manera. Para los sumerios le llamaban Namu. Los egipcios decían, está hecho de seres divinos salidos del océano primitivo. Los nórdicos decían, todo está hecho a partir de Nilfe y Muspel que se juntaron en el Jinjagopup. Los griegos decían, está hecho del caos, todo viene del caos. Los romanos decían los elementos fundamentales. Y después el mazdeísmo decía, el origen está en el aura Mazda. El taoísmo simplemente decía, el Tao. El hinduismo, ¿qué dicen? El hinduismo dice, Brahma, simplemente Brahma. Y de paso, Brahma nos obliga a actuar con moralidad. El budismo, ¿qué dice? Todos estamos llamados a sentir paz y tranquilidad espiritual. La ciencia, ¿qué nos dice? Todo está hecho de materia, energía, espacio. Y todas estas cosas son lo mismo. Son lo mismo, con diferentes nombres. Vámonos un paso más adelante, que es a donde vamos a llegar hoy. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia o la fe? ¿Qué es lo que nos dice? Todo está hecho por obra y gracia de Dios. ¿Y qué nos dicen en la doctrina para los que fueron a la doctrina de niños? Dios está en todas partes. Ajá, así como la energía, ¿verdad? Dios está en todas partes, es eterna. Ajá, así como la energía, así como Namu, así como los seres divinos salidos del océano primitivo, así como el aura Mazda, así como el Tao, así como el Brahma, están en todas partes y son eternas. Y todo está hecho de eso.
Vaya, estamos hablando de lo mismo y la ciencia habla de lo mismo, nada más que la ciencia le llama materia, energía, átomos y los representa con ecuaciones, mientras que la religión nos los enseña con una persona, o lo personifica con un viejito barbón y nos dicen, ahí está Dios. La ciencia nos pone algo más bonito, ecuaciones. Pero al final estamos hablando de lo mismo, mitos, ideas, tótems, en pleno siglo XXI, con avance del raciocinio, pero ahí estamos, así de primitivos. Bien, hacia el año cero, muchachos, aún no existía la física cuántica que explicara todo esto que acabo de decir. No existía la astrofísica todavía. Aquí tenemos una línea de tiempo que fue la línea de tiempo que puse en la primera clase. Ubiquémonos ahora, del año 3000 al año cero, ya avanzamos pues en el tiempo con todos estos temas que hemos visto. Ubiquémonos cerquita del año cero, ¿sale? Lo que existía en el mundo en ese tiempo, muchachos, era una mezcla de mitos, de leyendas, de tradiciones. No existía la ciencia. Y todas esas eran además enseñadas oralmente a lo largo de muchos siglos y de muchas culturas distintas. Ahí tenemos un mundo, ya sabemos que no es así, pero así está bonito. Y el mundo civilizado de entonces, cerca del año cero, era el territorio del Imperio Romano. Este mapa que está aquí abajo no es más que parte del mapa de Europa, de Asia y parte del norte de África. Ese era el mundo conocido de entonces. Claro que había más mundo, claro que estaban ya de este lado el hombre americano, pero pues no se conocían. Era como que la zona más civilizada, y era una zona civilizada por el Imperio Romano. Ahora, dentro del Imperio Romano es importantísima para esta sesión ubicar la zona de Judea o la zona de Judá, que es lo mismo. Chequen, la zona de Judá es la que está aquí abajo, donde está la flecha roja. Por aquí, esta parte de aquí es la zona de Judea. Si se fijan, la zona de Judea es las zonas más remotas de todo el Imperio Romano. Teniendo en cuenta que la capital de Roma está, pues donde hoy es Roma, en Italia, ¿no? Aquí así, en medio. De tal manera que llegar de Roma hasta la región de Judea, pues estaba lejos. Y era, por lo tanto, bastante... No había tanto control, pues. Porque otra cosa también hay que ver. El Imperio Romano tenía un gobierno centralizado aquí. Entonces, de aquí a que llegaran las órdenes, las indicaciones o llegaran las noticias de aquí para allá, en un tiempo cuando no había redes sociales, pues les llevaba bastante tiempo y les complicaba mucho. Entonces, imagínense, controlar un imperio de este tamaño, que no es una cosa chiquita, controlar un imperio de ese tamaño en tiempos cuando no había ni teléfonos ni nada de esas cosas, pues era una labor de titanes. Bueno, ahí, en ese lugarcito donde ustedes vieron que es Judea, ahí nació el judaísmo. Esta religión, esta filosofía mística, ahí fue donde nació. El judaísmo lo vamos a encontrar simbolizado con esta estrella, se llama la estrella de David. Ok. El judaísmo, muchachos, es la religión, pero más que religión es la cultura que sincretiza tradición, mitología y misticismo, concretamente de los pueblos que vivían ahí en esa región de Judá. El judaísmo, muchachos, la profesaban varios pueblos en esa zona de Judea. También esa gente que vivía ahí o que vive ahí se les conoce hoy como hebreos, en esos tiempos también, o como les decían también semitas o israelitas. Cualquiera de los términos que utilicen ustedes se refieren a lo mismo. Los hebreos, muchachos, o los semitas o israelitas, como ustedes quieran, era un pueblo, o es un pueblo monoteísta. O sea que solo creen en un Dios, no en muchos como los egipcios, ellos solo creen en un Dios. Yo creo que para complicarse menos la vida, por eso de estarse aprendiendo tantos dioses como los griegos que tenían Dios para todo. Los griegos tenían un Dios desconocido, de hecho tenían un templo al Dios desconocido por aquello de que se les olvidó ponerle Dios a algo. Entonces los judíos, ellos se fueron a la fácil, solo tenemos un Dios. Ok. Y ellos le llamaban Yahvé, así era el nombre del Dios judío.
Ahora bien, si el judaísmo era la sincreción de tradiciones, mitologías y misticismo, entonces Yahvé pues es como la versión judaica del Tao, es la versión judaica del caos griego. Al final de cuentas están explicando lo mismo. ¿Qué decían los judíos? Es que el principio de todo era Dios. Bueno, era Yahvé. Ellos le llamaban Yahvé. Al principio era Yahvé y Yahvé creó todo. Y Yahvé es eterno. Nada más que ya después en la castellanización de Yahvé, acá le llamamos Jehová, que ese es el nombre que aparece en la Biblia de cualquier denominación que ustedes gusten. Jehová. Y para efectos prácticos, al menos en Occidente, lo veremos más adelante, simplemente le llamamos Dios. Estamos hablando de lo mismo. El judaísmo, muchachos, es el origen del movimiento místico que después se convirtió en un movimiento político y posteriormente se convirtió en el cristianismo de hoy en día. Así de profundo. Vámonos a ver qué onda con esto. Según la tradición más aceptada y registrada en la Torá es un texto que contiene la ley, el patrimonio, la tradición identitaria del pueblo hebreo o del pueblo judío o del pueblo israelita, como ustedes gusten. En el mundo cristiano se les llama Pentateuco y es la base fundamental del judaísmo. Hay muchas cosas que están en la Torá y que se encuentran en cualquier Biblia. Ok, según la Torá o según la tradición más aceptada de los judíos, ellos tienen su origen en el patriarca Abraham. Patriarca es pues una persona de donde salen muchos hijos y de donde se funda todo un pueblo. Ese es el patriarca. Y a su vez, Abraham tiene su genealogía vinculada directamente con Noé. Acuérdense que nos enseñaron que Noé era uno de los sobrevivientes después del diluvio que hizo Dios un día que se enojó por ahí, que estaban portando mal a la gente. Entonces le dijo, oye Noé, construyete un barco de estas medidas, mete a tus hijos, a tu familia, a tu esposa, mete una hembra y un macho de cada animal para que se salven y vuelvan a por la tierra. Bueno, así que sobrevivieron nada más ellos poquitos. Y dicen los judíos que Abraham es tataranieto, no sé cómo se diga, directamente de Noé. Y aquí abajo tienen la genealogía. Abraham, hijo de Taré, Nacor, Reú, y de ese van hasta Noé. ¿De dónde sacan eso los judíos? Bueno, pues de la tradición escrita en la Torá. Y este orden, muchachos, también lo encontramos aquí en la Biblia. Ustedes léanla, por ahí la van a encontrar. Bien, ¿de dónde salió Abraham? Abraham sale, pues del desierto. No puedo, aquí, por aquí así. Ay, por aquí así. Más o menos ubiquen esta zona de aquí. Ahorita les digo dónde. La tradición judía dice que Abraham y su esposa Sara vivían por ahí, pero ya eran viejitos y no habían podido tener hijos. En cambio, Abraham tenía mucho ganado, era muy rico, pero estaba preocupado porque no tenía hijos. ¿A quién le iba a heredar? Entonces un día por ahí le estaba hablando con su Dios Yahvé y le dijo, oye, pues eres bien buena onda conmigo, me has hecho rico, tengo todo esto, pero pues te has olvidado de mandarme un hijo. Entonces le dijo Yahvé, su Dios, a Abraham, no te agüites, vas a tener un hijo con tu esposa. Y pues el otro se echó a reír porque Sara, su esposa, ya estaba muy adulta. Entonces, lo mismo fue y le contó a Sara y Sara le dijo, no, pues está loco Yahvé. ¿Sabes qué? Se me hace que lo que quiso decirte es que tú tengas un hijo con alguien joven. Y pues la más joven que está aquí en la casa es la sirvienta. Así que pues ahí está la sirvienta. No ten un hijo con la sirvienta. Y el otro, bien obediente, fue y pues tuvo un hijo con su sirvienta. No recuerdo ahorita el nombre de su sirvienta. Y nació de ahí un hijo que se llama Ismael. Bueno, nada más que también el Dios Yahvé le dijo a Abraham, mira, tú no te burles que te estoy diciendo que vas a tener hijos, ya a tu edad, vas a tener hijos, y sobre ti voy a edificar todo un pueblo, pero obviamente no vas a poder vivir aquí, en el desierto,
tienes que irte a un lugar donde yo te voy a decir, donde fluye leche y miel. Se lo dijo figuradamente, o sea, un lugar fértil donde hay abundancia de alimentos. Está bien. Nació Ismael, o sea, el hijo de Abraham con su sirvienta. Y ya como que el asunto se había olvidado. Y va, y de repente que nace, que se embaraza por ahí Sara. Y en efecto nació Isaac. Isaac, que es el hijo prometido. Entonces ya tenemos un problema, porque Abraham tiene dos hijos. El primogénito es Ismael, pero es un hijo que no lo tuvo con su esposa. Y el hijo de la promesa, está chiquito, se llama Isaac. ¿Y qué hacemos entonces ahora? Bien, ¿dónde vivía Abraham? Según la tradición judía, vivía en Ur, aquí. Este mapa lo deben de recordar ustedes porque les dije que no perdieran de vista ese mapa y el nombre de Ur. Bueno, pues resulta que Ur junto con Uruk, Lagas, Kir, Uma, Eridu, ustedes se deben de acordar, son las ciudades sumerias. ¿De dónde salieron toda la cultura sumeria? De hecho, de por ahí cerquita es de donde nació Hammurabi, ese hombre que juntó a todas esas ciudades-estados, entre ellas Ur. Y justamente de Ur es de donde es Abraham. Eso lo dice la Torá. ¿Sale? Bien, la tradición judía dice que la familia creció, la familia de Abraham creció, se multiplicó y pronto la ciudad de Ur quedó muy chiquita para ellos. Entonces tuvieron que empezar a emigrar hacia el norte, siguiendo la promesa de su Dios Yahvé de llevarlos a una región donde fluye leche y miel, muy rica por cierto. Bien, acompañados por una plasticidad incomparable, sabrosa, que ustedes pueden leer en la Biblia o en la Torá, que por ahí lo encuentran en internet. Dicen que los descendientes de Abraham, porque Abraham se murió, su hijo Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Ya para ese tiempo se les empezaba a llamar hebreos o israelitas, porque además a Jacob le cambiaron de nombre. Jacob se empezó a llamar Israel. Bien, pues aquí está el mapa, miren. Salieron de Ur, todavía con Abraham, llegaron como que a esta zona donde ellos creyeron que ahí era la zona donde fluye leche y miel. ¿Sale? Ya estando aquí, ya habiendo muerto Abraham, habiendo muerto Isaac, siendo ahora como que el patriarca de la familia Jacob, él tenía 12 hijos. Un día se vino una sequía muy fuerte que arruinó las cosechas. Entonces lo que hizo Jacob junto con sus familias fue trasladarse hacia la zona de Egipto. No puedo mover mi ratón, aquí está. Se trasladan por aquí, sigan toda la línea roja y llegan a esta zona de aquí que se llama Goshen. Goshen era un lugar muy cerca de Egipto. Egipto ya era Egipto, recordemos. Egipto ya era un imperio esclavista donde gobernaban los faraones. Los judíos en realidad era como un grupo seminómada que por ahí andaban y de repente llegan ahí a Goshen, muy cerca de Egipto. La Torá tiene esta tradición y también lo encontramos en la Biblia, que de los 12 hijos que tenía Jacob, uno era el más consentido, creo que era el más chico. Y un día por ahí andaban los hijos y traviesos como eran, agarraron al más chico que se llamaba José y lo vendieron a unos comerciantes que por ahí andaban. Y ya fueron con su papá, le hicieron todo un cuento, que encontraron la ropa de José, que a lo mejor se lo había comido un animal y el otro pobre se puso a llorar. Lo que no supieron es que José, en realidad, esos comerciantes se lo llevaron a Egipto, que es a donde iban. Y ya estando en Egipto lo revendieron como esclavo. Por azares del destino, o como dicen los judíos, por gracia de Dios, José llegó a trabajar en la corte del faraón. Y muy pronto destacó porque era muy inteligente. Y entonces llegó a escalar un puesto tras puesto, y llegó a ser el administrador de bienes, o sea, de todos los alimentos que había en Egipto. Era, dicho de otra manera, el dedo chiquito del faraón. De ese tamaño llegó a ser José. Eso dice la tradición.
Sin embargo, parecía que los hebreos, muchachos, siempre la tenían difícil, porque otra vez vino la sequía, ahí donde vivían en Goshen, y empezaron a tener hambre. Entonces Jacob le dijo a sus hijos, oye, pues no sean gachos, vayan a Egipto y díganle al faraón que nos estamos muriendo, que somos sus vecinos, que nos manden comida, que nos regalen o nos vendan, pero que pues no manchen, que hagan algo. Llegan a Egipto, se entrevistan con el faraón y el faraón pues los pasa con su secretario, que en este caso era José, y descubren que era su hermano. Después de las disculpas de rigor, oye, que me vendieron, que no sean gachos, bueno, seguramente pasó todo eso. José decide pues llevarse a su familia a Egipto, así como diciéndoles, pues ¿qué hacen en Goshen? Que allá está todo seco, mejor vengan a Egipto y pues aquí hay alimento para todos. Y obviamente se fueron sus hijos, perdón, sus hermanos con sus hijos, sus familias, y era muchísima gente. Y no solo eso, sino además sus animales también. Todos ellos llegaron a vivir a Egipto, obviamente con la protección de José. José, que era el secretario, el ayudante principal del faraón. Entonces, como que estaban bien palancas los hebreos allí en Egipto. Bien palancas, como decimos. El problema, muchachos, es que José murió. Bueno, ya de viejito. Me parece que vivió 110 años. Él murió. Y cuando se muere, pues el faraón, su amigo, también se murió. Entonces, llegan a gobernar a Egipto otro faraón que pues no conocía ni a José ni a los familiares de José que andaban por ahí. Y como dicen en mi pueblo, el arrimado apesta al tercer día. Eso pasó con los hebreos. Empezaron a apestar. Los hebreos al final de cuentas eran nómadas. ¿Qué hicieron entonces los egipcios? Pues agarraron a todos los hebreos y los hicieron esclavos. Así de fácil. Y fueron los hebreos, dice la tradición de la Torá, y dice, bueno, la Biblia no lo dice así, pero la Torá sí lo dice, que fueron los hebreos quienes edificaron las grandes pirámides que hoy en día podemos encontrar en Egipto. Que sea verdad o no, yo no sé, pero esa es la leyenda, esa es la historia. Bien, la tradición judía sostiene que los hebreos fueron esclavizados alrededor de 400 años. Hasta que un día su Dios Yahvé, porque hay que recordar que cuando Abraham vivía, el patriarca, pues tenía línea directa con Yahvé. Y él se llevaba muy bien con Yahvé. Y algún día Yahvé le dijo, no te agüites, tú vas a tener tus hijos y va a ser mi pueblo. Va a ser una ciudad enorme, un pueblo enorme, y yo los voy a cuidar y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pues pasaron tantas cosas que hasta de eso se olvidaron. Bueno, algún día por ahí Yahvé se recordó que tenía un pueblo y que eran los hebreos. Bueno, ya me imagino que por ahí se asomó y los encontró esclavizados en Egipto y no le gustó nada. Entonces le habló a un señor que se llamaba Moisés. Por cierto, Moisés también era hebreo y por azares del destino fue a parar a la casa del faraón egipcio. O sea que Moisés había sido formado y educado a la usanza egipcia. Resulta que Yahvé le dice a Moisés, ¿sabes qué? Junta todo el pueblo hebreo, ve a ver al faraón y dile que pues te vas a ir, que los deje libres. Y ahí tienen ustedes al faraón, a Moisés yendo con el faraón, diciéndole, oye, pues habló Yahvé y dice que nos dejes libre porque somos su pueblo escogido y nos vamos a ir de aquí a la tierra donde fluye leche y miel, que se llama Canaán. Obviamente el faraón lo mandó a volar. ¿Por qué? Pues porque eran sus esclavos. ¿Quién iba a construir las ciudades, no? La Biblia y la tradición, muchachos, dice tantas cosas bonitas que pasaron grandes plagas y la fregada hasta que se le ablandó el corazón. Y un buen día dijo, ¿saben qué? Ya váyanse, ya no estén molestando aquí. Ya iban los judíos o los hebreos o los israelitas, como ustedes quieran llamarle, por el desierto caminando. Si ustedes leen la Torá o la Biblia van a encontrar mucha plasticidad y simbolismos en esa migración que encabezó José hacia Canaán, o sea, la tierra que fluye leche y miel. Fíjense,
La tradición judía sostiene que les llevó 40 años cruzar el Mar Rojo y el desierto árabe. Fíjense otra vez mi mapa. Egipto está aquí. Aquí estaban esclavizados. ¿Dónde está mi cursor? Aquí. ¿Dónde está el delta del Nilo? Bueno, resulta que los judíos, cuando se escapan o salen de Egipto, por intercesión de Moisés, cruzan el Mar Rojo. Dicen que se secó el mar. Hay unas teorías por ahí que no les voy a decir ahorita porque no es el caso. Y después cruzan lo que es el desierto de Arabia, este que se ve aquí. ¿Para qué? Para llegar a esta zona de aquí. Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Hoy en día, si ustedes ponen en Maps Google, ese pedacito del Cairo a Jerusalén, que es como que el centro de Canaán, se lo avientan en carro en 8 horas. Los hebreos dicen que se lo aventaron en 40 años. Bueno, y justo en ese andar por el desierto a lo largo de 40 años, es donde, según la tradición judía, Yahvé le dio a Moisés las piedras donde están escritas los 10 mandamientos. Estos mandamientos que cuando vimos sumerios, los comparamos con el código Hammurabi que supuestamente escribió el rey Hammurabi y que a un lado tenían ustedes clasificada la ley mosaica y que ustedes podían encontrar una gran similitud. Además, las dos cosas escritas sobre piedra. Bueno, esa es la tradición. Nada más que dicen que los judíos guardaron eso. Bueno, Moisés se enojó un día y la rompió y después alguien pues las recogió y las guardó en una cajita que andaban trayendo por todos lados donde se iban. Le llamaron el Arca de la Alianza. Y así, después de muchas peripecias, muchachos, 40 años, ya Moisés se había muerto en el desierto. Después de muchas peripecias, llegaron a la tierra prometida, Canaán, esa tierra donde fluye leche y miel. El problema es que la zona de Canaán ya estaba habitado por otros pueblos. Imagínense, pues por ahí pasaron los hebreos, haría como unos 600, 700 años. Mucho tiempo para que otros no habitaran esa tierra. En efecto, encontraron a otros pueblos. Y si ustedes le rascan por ahí con datos de la Biblia y de la Torá, van a encontrar que incluso hasta eran parientes. Eran sus primos, descendientes del sobrino de Abraham que se llamaba Lot. Bueno, palabras más, palabras menos, parentescos más o parentescos menos. Al final de cuentas, la zona de Canaán ya estaba habitado. ¿Y entonces dónde se iban a establecer los judíos o los israelitas? Bueno, pues había que sacarlos por la fuerza, arrebatarles el terreno por la fuerza. Entonces había que, y para motivar al ejército de los judíos, que apenas eran unos cuantos nómadas por ahí, tenían que lavarles el cerebro tal vez, hacerles creer que era el pueblo escogido por Dios Yahvé y que por lo tanto, tenían el derecho de echar para afuera a aquellos que habitaban ahí en Canaán. Y fue lo que hicieron. En ese tiempo, Josué fue el que encabezó a los hebreos y destacaron por su habilidad guerrera. Josué era un militar muy capaz. Y desde entonces, el pueblo hebreo adquirió una fama de ser muy belicoso, muy guerrero. Hoy la tradición judeocristiana justifica eso, que ellos nada más hacían guerra porque Dios los mandaba, su Dios Yahvé los mandaba. ¿Podemos decir Yahvé o ya podemos empezar a decir Jehová? Es lo mismo. Es decir, cumplían únicamente la voluntad de Jehová. Y la voluntad de Jehová era echar por la fuerza, echar por las armas a todo aquel habitante que se hubiese colado a vivir en esa tierra que supuestamente les había prometido. La plasticidad bélica lo describe con detalle la Torá y la Biblia, muchachos. Si quieren, pueden leerlo. Josué encabezó los ejércitos hebreos en nombre de Dios. Vencieron, fíjense más, y fíjense, esto lo saqué yo de la Biblia, pero está en la Torá también. Vencieron a pueblos enormes, pueblos muy grandes como los hititas, como los amorreos, que eran un pueblo muy grande. Vencieron a los cananeos, a los pereceos, a los jebeos, a los jebuseos.
Exterminaron, como dice ahí, Maquedá, Libná, Laquis, Eglon, Hebrón, son ciudades enormes, Hazor, Debir. Y aquí lo dice en la Biblia. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. O sea que los hebreos fueron pasando y fueron haciendo una carnicería, un exterminio absoluto. ¿Para qué? Para arrebatarles el terreno donde ellos vivían. Claro, diciéndoles por delante que ese terreno se los había prometido su Dios Jehová. Noten, muchachos, la tradición belicista de los judíos en nombre de Dios. Noten eso. Este mapa lo saqué de aquí. Este mapa que está aquí abajo de mí, haz de cuenta que agarran este pedazo y le hacen un zoom y tenemos este que está acá. Ok, una vez establecidos en esa tierra prometida, una vez que exterminaron a todos los pueblos de ahí, el territorio fue repartido entre las 12 tribus o las 12 familias grandes de los hebreos, quienes ya para entonces se les conocía como descendientes de Judá. Por alguna razón por ahí se atravesó alguien que se llamaba Judá y ellos dijeron, no, pues somos descendientes de Judá. Entonces ahora ya tenemos varios nombres. Tenemos el pueblo judío, descendientes de Judá, hebreos, israelitas, semitas. Todos esos son nombres para referirnos a los mismos, a esa gente que vive en esa zona donde hoy por hoy es el país de Israel y Palestina. Vamos a ver por qué. A pesar de estar dividido, muchachos, en tribus y de a veces de tener roces entre ellos, entre los primos, porque así lo cuenta la Torá y la Biblia, todos ellos se consideraban un pueblo escogido por el Dios Jehová, porque así le había dicho, según su historia, según su leyenda, directamente Dios Yahvé a su patriarca Abraham, a su tatarabuelo Abraham. Ok. Se consideraban así, que eran como que el pueblo escogido por Dios, porque ellos decían que todos ellos habían sido descendientes del hijo de Abraham, o sea, de Isaac. Pero no se les olvide, muchachos, que Isaac fue el segundo hijo de Abraham. El primer hijo se llamó Ismael, y de ese no se vuelve a hablar, pero no se olviden que por ahí anda ese Ismael. Pero bueno, ellos dicen que son hijos de Isaac, y pues hay que creerles que son hijos de Isaac. ¿Qué pasaba a nivel macro cuando toda esta historia de los judíos pasaba en chiquito? A nivel macro, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, en la última, me voy 3 siglos atrás rapidito. En la última mitad del siglo III a.C., Roma, la república, muchachos, se enfrentó con varios pueblos y así fue como conquistó Sicilia e Iberia. A ver, Roma aquí, conquista Sicilia que está aquí, y conquista después Iberia, que está todo esto, que es prácticamente la zona de abajo de la península ibérica, donde es España y es Portugal. Ok. Después de derrotar a Macedonia, los romanos... Ay, perdón, se me fue. Perdónenme. Ahorita regreso. Ok, ya regresé. Después de derrotar a Macedonia, los romanos conquistaron el resto del territorio que 2 siglos antes, había conquistado un hombre que se llamó Alejandro Magno, del que ya hablé en la sesión pasada. Alejandro Magno era un griego que conquistó todo ese territorio, y les dije en la sesión pasada. Alejandro Magno se murió muy joven. El imperio griego se desbarató, pero más que desbaratarse por sí mismo, le ayudó el imperio romano, que se agenció todo lo que había conquistado Alejandro Magno. Y entonces todo ese territorio cae a manos del imperio romano. Hacia el siglo I antes de Cristo, me voy a poner ahí antes de Cristo, el naciente estado de Roma logró una enorme expansión política y económica y se extendió por todo el territorio. Llegamos al año 27 antes de Cristo. Ya en el siglo I, en el año 27 antes de Cristo, Roma se había convertido ya en este enorme imperio romano, que abarca toda Europa prácticamente, la parte norte de África, esta parte que estoy señalando,
una parte de Asia. Todo esto era el Imperio Romano. Y obviamente, pues, era muy difícil gobernar todo eso. Y noten ustedes que la región de Judea, esa región donde vivían las 12 tribus de Judá, quedaban en la parte más alejada del Imperio Romano, en las orillas. Ok, como todo imperio, muchachos, como todo imperio, Roma empezó a exigir tributos, impuestos y muchas otras cosas que hacen los imperialistas. Ya vimos en Historia Universal que el imperio no es propiamente de un sistema, sino que siempre ha existido. Aquí no existía capitalismo, existía el sistema esclavista y ya estamos hablando de imperios, fíjense. Como todo imperio, Roma empezó a cobrar impuestos y tributos, que no es lo mismo. Muchos de los pueblos, muchachos, bajo el dominio de Roma, pues obviamente no les gustaba pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos en estos tiempos todavía? Y había muchos pueblos que se resistían y por supuesto los hebreos, divididos en las 12 tribus, también no les gustaba pagar impuestos. Bueno, es importante notar, muchachos, y esto es importante decirlo, que el imperio romano era muy pragmático. Ellos tenían su propia religión. Sin embargo, iban conquistando y lo que ellos querían era dinero, era lana. Entonces, mientras que los pueblos les pagaran impuestos y tributos, los romanos no les importaba si aquel creía en un dios, creía en otros y creía en un palo, en una piedra, lo que les diera su gana. Lo que les interesaba a los romanos era dinero. Eran muy pragmáticos. Por lo tanto, ustedes comprenderán que en todo este imperio, pues había diferentes creencias, diferentes dogmas, diferentes fe. ¿Ok? Bien. Para este tiempo, muchachos, los hebreos continuaban manteniendo esa idea de que era un pueblo escogido por el Dios Yahvé y que además solo existía el Dios Yahvé, o Jehová. Con el paso de los siglos, el concepto de Dios de guerra que los había llevado hasta esa tierra y les había hecho conquistar esas tierras, pues ya se había como que difuminado, se les había olvidado. Y ahora ya mezclaban sus conceptos de su Dios Yahvé, ya los mezclaban con conceptos místicos que ya se habían revuelto, se habían mezclado con el mazdeísmo, que ya supimos de qué hablaba el mazdeísmo. Ya se había mezclado con ideas de los taoístas, del budismo, del hinduismo incluso. E incluso ya se había hecho una mezcla con las tradiciones mitológicas de Sumeria, de los sumerios, de Egipto, por supuesto, porque incluso recuerden que vivieron en Egipto, esclavizados, pero vivieron. Entonces como que ya los hebreos habían contaminado su concepto original de su Dios Yahvé, que era un Dios de guerra, y ya se había vuelto como que un tanto místico, humanista, una mezcla así medio rara. Y entonces, pues como que ya se había dividido las ideas distintas de su concepto dogmático original. Esto se le llama simbiosis, muchachos. Algunos sectores hebreos, sobre todo los que se ubicaban en el norte, muy cerca de por acá, por Aser, por la zona de Neftalí, cerca de Manasés por ahí, empezaron a practicar una profundidad espiritual pues, muy evolucionada, muy mezclada con todos estos conceptos que ya les dije, hinduistas, taoístas, maceístas, y empezaron como que a formar no una nueva, sino una simbiosis mística, una simbiosis filosófica, si ustedes quieran, del motivo de la existencia del hombre sobre la faz de la tierra. Eso se llamaban esenios. Los esenios vivían al margen de la vida religiosa. Los que querían hacerse esenios se hacían como que especie de monjes y hacían una especie de votos como los que hacen hoy los novicios,
Por ejemplo, hacían algunos ritos muy particulares como es el bautismo, los banquetes sagrados, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, no les gustaba que su misma gente hebrea utilizaran los conceptos místicos religiosos para lucrar, porque sus parientes que vivían más hacia abajo, sobre todo en esta zona donde está Jerusalén, veían en la religión un negocio. Eso siempre ha sido así. Y estos esenios eran como que los que no les gustaba que vieran en la religión, en este concepto místico, un negocio. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues se alejaron hacia el norte y se establecieron pues en la zona más desértica. Y ahí empezaron ellos a esperar el nuevo pacto. Algo así dijeron. ¿Qué era ese nuevo pacto? Bueno, la idea de que su Dios les había prometido que algún día les iba a mandar un Salvador o un Mesías. En griego Mesías se dice Cristo. ¿Para qué? Pues para que lo sacara de todo apuro. Y entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Lo único que hacían era vivir en paz, vivir tranquilos, orar, meditar, llevarse bien con todos, practicar algunos baños de bautizo, incluso hasta ritos de sanación, sin hacerle mal a nadie. Eso eran los esenios. Dentro del territorio ocupado por los judíos, los esenios en el norte eran los que menos se resistían a las disposiciones del Imperio Romano. El resto del pueblo hebreo, pues sí se resistía mucho a pagar impuestos a los romanos. Pero los esenios no, ellos decían, ok, dado que nosotros no somos de este mundo y dado que nuestro Dios Jehová nos dice que vamos a ir al cielo, entonces nosotros somos de acá, de allá. Y pues si nos cobran impuestos allá, pues es otra onda. Pero si aquí nos están cobrando impuestos los romanos, pues págaselo a cabo. El dinero va y viene y el dinero corrompe el alma y el dinero no sirve. Entonces, órale pues. De ahí la idea de dar a Dios lo de Dios y a César lo de César. Ya van teniendo idea de por ahí. Esta información que les estoy diciendo, que les voy a seguir diciendo, no es algo que me lo he sacado de la manga, es fruto de muchos etcétera y años de estudio, y aquí les dejo algo de bibliografía. No se los puedo leer en el video por obvio de tiempo, pero el PDF lo pueden tener ustedes y lo pueden consultar en la bibliografía que está ahí abajo, y aquí les dejo otra bibliografía. Son 26 libros que he leído y que me consta que hablan de esto que les estoy diciendo. Son libros, bibliografía que de alguna manera han hecho expertos, estudiosos en la materia, y han dado mucha información de la que les estoy hablando. Esos grandes eruditos que escribieron todos esos libros que vieron, aportan datos para saber que los esenios practicaban como parte de su vida ascética. El asceticismo es una doctrina filosófica, religiosa, que busca por lo general purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, o sea, abstenerse. Que no necesitas ropa, no necesitas zapato porque eso es vanidad, no necesitas joyas porque eso es vanidad. Vive con lo que tienes, vive con lo que Dios te dio, vive con lo que llegaste a la naturaleza y sé feliz. ¿Por qué? Porque si te compras una chamarra ahorita, probablemente mañana ya quieras otro. Si te compras un teléfono celular ahorita, dentro de un mes que salga el otro modelo, vas a querer el otro. Entonces eso te hace infeliz. De alguna manera, entonces, para que no seas infeliz y no sufras por las carencias que puedes considerar tener, pues entonces vive simplemente la vida sin cosas materiales. Eso es lo que ese es el ascetismo. Y el ascetismo es una práctica muy particular de los budistas. Por supuesto, los esenios también lo hablaban y lo practicaban. Además, los esenios hablaban de amar, hablaban de compasión, hablaban de vivir como hermanos todos, hablaban de ser solidarios, hablaban de perdonar,
y de un perdón sincero, porque el perdón más que el de otorgar, el perdón es como que el de despojarse del peso uno mismo. Así lo decían los esenios, hablaban de la paz y por supuesto hablaban de esta comunión con el Dios Jehová, entendido el Dios Jehová a estas alturas como la representación del cosmos, es decir, así como lo entendían, así como entendían el Tao los taoístas, el Ahura Mazda los mazdeístas, así entendían también el concepto de Jehová o de Yahvé los esenios. Y decían, todo es Jehová, todo es Yahvé. Para que tú vivas en comunión con Yahvé, en paz contigo mismo, necesitas entonces amar y respetar a todos, a tu prójimo que es una persona, a una planta que ves por ahí, a un animal, hasta una piedra, dale amor. Si la piedra de repente se cayó y te pegó, perdona la piedra, caray. Es lo que decían los esenios. Y hay cosas muy elegantes, fíjese. Hay una ocasión platicando en una sesión de esos temas, explicaba el expositor, lo que pasa es que todo mundo puede perdonar, incluso hasta las plantas. Ese perdón del que hablaban los esenios, porque si tú vas caminando un día, llevas un machete en la mano y de repente, ya ves cómo es uno va y va tumbando árboles, le corta el brazo a un árbol, el árbol no hace nada, no se defiende. Tal vez le sale un poquito de savia. Y si ustedes regresan dentro de un mes, van a encontrar que esa planta que ustedes cortaron, ese árbol al que ustedes le cortaron una rama, le empieza a brotar una rama. Y decía este personaje, este expositor, ese es el primer ejemplo de que la rama ha perdonado, que te ha perdonado, tú que le hiciste daño y que ya empieza a construirse nuevamente a sí mismo. Es una cosa muy hermosa esto del misticismo de los esenios, del misticismo de este pueblo judío. Los esenios, muchachos, estaban muy influenciados por doctrinas filosóficas y religiosas, como ya lo estamos viendo. Yo siento que principalmente del budismo, pero también del estoicismo, que el estoicismo es una práctica filosófica de los griegos. ¿Qué es el estoicismo? Estoicismo viene, bueno, de ahí salió la palabra estoico. Estoico significa resistencia, resistir y resignarte. El estoicismo significa que pase lo que te pase, a ti te hace eso que pasó a ti, lo que el viento a Juárez. ¿Ok? Que no te haga daño. ¿Y por qué no te va a hacer daño? Pues porque tú eres feliz contigo mismo. Oye, que me miró feo. Pues sí, déjalo que mire feo, pues al cabo. Oye, que me dijo una mentada ahí en el claxon del carro. Pues sí, pero pues, tal vez te dijo Dios te bendiga, al cabo es lo mismo, ¿no? Son los mismos claxones. O sea, llévatela tranquila, llévate en paz, no te conflictúes. Eso es el estoicismo. Por supuesto, los esenios tenían entonces influencias del estoicismo y tenían influencias muy marcadas del budismo. En resumen, se dedicaban a 4 cosas los esenios: al desarrollo espiritual, que es este del que les estoy hablando, a la preparación física y personal, mental, pues sí, vivir en paz, no es cualquier cosa. Se dedicaban a un trabajo extremo de predicar, de predicarse y de curar, porque además en el desierto pues alguien tenía que inventarse una manera de curar las heridas, ¿no? Y sobre todo y ante todo, los esenios no tenían ningún propósito político por la sencilla razón de que ellos decían no ser de este mundo, sino ser del mundo de allá arriba, de Dios Yahvé. Así de fácil. No tenían ningún propósito político. Muchachos, la historia de las religiones ha determinado sin mucho margen a dudas que Jesús era uno de esos. Jesús era un esenio. Así es lo que dice la historia. Si ustedes escuchan, leen la historia de Jesús, ¿de qué hablaba Jesús? Hablaba de esto, de amor, de perdón, de paz, de solidaridad. Hablaba de entrar en comunión con Dios. Hablaba de ser compasivos. Hablaba de ser ascéticos. Es decir, era el discurso
el que pronunciaba la enseñanza de los esenios. Entonces, hasta donde yo he leído, Jesús era un esenio, o cuando menos parecía mucho. Independientemente de cuestiones religiosas, todo parece indicar, muchachos, que hay suficiente evidencia histórica para afirmar que Jesús, conocido como Jesús de Nazareno, nació en una de las zonas más pobres de la región de Judea y del Imperio Romano, tal vez. Se llamaba Belén. Donde termina esta flecha roja, aquí está Belén, muy cerca del Mar Muerto. Ahí nació Jesús, dicen. No se sabe exactamente cuándo nació Jesús, sin embargo, los cálculos por ahí matemáticos que yo he leído, algunos dicen que nació en el año 7 a 4 antes de Cristo. Sí, Jesús nació entre el 7 y 4 años antes de Cristo. Se supone que es el año 0. ¿Por qué esta discordancia? Bueno, pues por los años bisiestos y esas cosas que se les cuenta. Un día más, un día menos, pero bueno. El caso está que Jesús nació, más o menos por ahí. Decir que Jesús era esenio, muchachos, nos lleva a entender entonces que no todos los judíos eran iguales, ni pensaban lo mismo. Y ya para entonces había 4 grupos muy bien definidos. Los saduceos, que eran una clase alta de los judíos, los sumos sacerdotes encargados de la ortodoxia, los judíos ricos, y por supuesto, esos eran, dado que eran los sacerdotes, pues lucraban con la fe, porque pues en los templos era en donde llegaban los recursos de la gente, ¿no? El otro grupo muy marcado entre los judíos eran los fariseos, que esos cuates pues tenían mucho dinero, pues eran comerciantes, y por lo tanto conocían pues otras lenguas, otras culturas, otros países, eran de un estatus social alto, pues eran ricos, y de alguna manera tenían injerencia en la cúpula religiosa, y por supuesto en la cúpula de la política romana. Y había otro grupo muy grande que eran los celotes. ¿Quiénes eran los celotes, muchachos? Los judíos de la clase baja, o como decíamos el semestre pasado en términos de Marx, los proletarios. Eran los explotados por los propios judíos de las clases altas y bajas, clases altas y medias. Obviamente, al ser un grupo tan grande en todo el territorio de Judá, era pues un grupo de mucho riesgo político. Y obviamente, por su condición socioeconómica, de opresión, estaban dispuestos en cualquier momento a levantarse en armas en contra de aquel que los jorobara. Y ellos veían a los romanos el principal enemigo que los estaba jorobando, porque ellos tenían que pagar impuestos. Entonces utilizaban cualquier pretexto para levantar el machete y darles en contra de los soldados romanos. Muchos de los apóstoles, muchachos, de Jesús, eran de estos, eran proletarios, eran celotes. Por eso, cuando ustedes leen en la Biblia, cuando ya Jesús lo iban a detener, Pedro saca un machete y le corta una oreja a un soldado. Quiere decir que Pedro andaba armado y los celotes andaban armados. ¿Por qué? Pues porque era un pueblo oprimido que estaban a la defensiva todo el tiempo. Y había un cuarto grupo del que ya he estado hablando, los esenios. Estos esenios estaban inconformes con la corrupción religiosa y por supuesto con esta complicidad de los sacerdotes religiosos con los políticos romanos. Estaban inconformes. Sin embargo, ellos no querían pelear, menos con armas. ¿Qué hicieron ellos? Pues se alejaron de vivirse por ahí a la orilla, cerca del mar, del Mar Muerto, y pues a vivir en las condiciones en que ya les dije yo. Ok. Los celotes, muchachos, eran además el grupo, ya les decía, más extenso que buscaban cualquier pretexto para levantarse en contra de los romanos. Su resistencia en contra de los romanos y su activismo en contra del imperio obviamente fue detectado por los gobernantes romanos. Así que había que politizar el asunto, tal cual como sucede actualmente. Por el otro lado, muchachos, los esenios estaban figurando también, y estaban figurando debido al carisma y a la inteligencia de un hombre que era de ellos y que para entonces empezaba a figurar mucho y empezaba a ser considerado como el maestro esenio. Ese era Jesús. Entonces Jesús empezó a encabezar ese movimiento esenio
místico progresista entonces, predicando toda la filosofía esenia que ya se las dije. Y ahí fue donde algunos esenios, más bien unos celotes, vieron la oportunidad de infiltrarse en el grupo de esenios de Jesús para usar a sus seguidores para fines estrictamente políticos. Y a sabiendas de que los esenios y Jesús despreciaban a los fariseos, o sea, a la cúpula religiosa de los hebreos, de ellos mismos, y a todos aquellos que lucraban con la fe, porque decían que servían de paladines, de mastines, de perros guardianes a los romanos que los estaban jorobando. Entonces, los infiltrados celotes que ya se habían metido en el grupo de Jesús empezaron a hacer confrontaciones dentro del grupo de Jesús que en teoría pues no estaban hechos para pelearse entre ellos, es más, ni para inconformarse con los romanos, porque Jesús les hablaba como todo esenio de amor al prójimo, de llevar la fiesta en paz. Pero de repente, dado que era un grupo muy grande, los celotes se infiltraron y ya empezaron pues a tener contradicciones internas. Y ahí es donde los celotes empiezan a acusar a Jesús de querer usurpar las funciones de los representantes del gobierno romano. Por eso, cuando detienen a Jesús, se lo llevan a presentar a Poncio Pilato, que era el representante del gobierno romano, y Poncio, después de hacerle unas preguntas, se da cuenta de que Jesús, pues, ni picha ni cacha. Es decir, no es un peligro. Simplemente, pues, es un devoto místico que anda predicando por ahí y que le dice, pues, no, vete, pues, no hay delito que perseguir. No eres un riesgo. Los riesgos, obviamente, son los celotes, y yo los tengo identificados, pero pues tú no. Nada más que los celotes, acuérdense, que eran muchos y estaban inconformes. Había una efervescencia social tan grande y tan peligrosa, por cierto, porque imagínense una efervescencia social no controlada, tumba gobiernos. ¿Qué hicieron los romanos? Pues darles lo que los celotes querían. O sea, sangre, violencia, matar a alguien. Por eso es que los romanos dijeron, yo no te juzgo porque no hay delito, pero si tú quieres aventarle unos pedradas, pues ahí, haz lo que quieras, tú y yo me lavo las manos. Así fue que los celotes o los judíos castigaron, torturaron a Jesús y lo crucificaron. Obviamente lo hicieron soldados romanos, porque hacerlo los judíos, para empezar, los judíos, su religión les impedía castigar y matar. Y según ellos eran muy religiosos. Y aparte habían leyes. Quien lo hiciera se brincaba las leyes de Roma. Entonces, quienes únicamente podían hacerlo eran los soldados romanos. Por eso es que a Jesús lo golpearon y lo crucificaron los soldados romanos. ¿Pero para qué? Pues para el fin de apaciguar a aquella gente, para despresurizar el coraje de la gente en un día. Y eso fue lo que hicieron. No obstante, muchachos, la crucifixión y la tortura que dicen que sufrió Jesús no era una cosa en particular. Esa era una práctica muy común entre los romanos de esa época. Así castigaban a la gente. Incluso hay libros donde explica que los romanos se hicieron expertos para crucificar a las personas y que no se murieran. Porque además la crucifixión, debido a que no se perforan órganos vitales, pues era más que un instrumento de asesinato, era un instrumento de tortura. Ahí el colgado se estaba días hasta que se moría de sed o de otra cosa. Bueno, era una cosa muy común. Y dentro de las cosas comunes, a Jesús le tocó eso. Lo que se sabe después es el resultado de una enorme carga religiosa. Ustedes ya lo saben, viene en Semana Santa y ustedes ya se saben esa historia. Sin embargo, a la luz del análisis del misticismo se sugiere que la muerte de Jesús, la resurrección y la supuesta ascensión al cielo con todo y guaraches son en realidad, muchachos, un pasaje estrictamente simbólico. Así, estrictamente simbólico. Por ejemplo, para simbolizar el retorno al origen, el retorno al cosmos, al caos. Uno cuando se muere,
¿qué le pasa al cuerpo? Se deshace, se vuelve tierra, es decir, se vuelve materia. Lo mismo que somos ahorita, simplemente cambia de estructura. ¿Por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, este simbolismo de la ascensión al cielo de Jesús no es otra cosa más que la misma explicación que nos dice la física. Vean ustedes, es una carga, es un pasaje de mucha carga figurada, simbólica. La historia, muchachos, secular, en cambio, sugiere que Jesús fue rescatado de la tortura por los propios romanos. Primero, porque los romanos no podían matar a un hombre que no tenía culpa. Y los romanos, aparte de todo, eran muy cuidadosos de la ley. Ellos tenían la costumbre de apegarse mucho a sus leyes. Y sus leyes no le permitían matar a un hombre inocente. Les daba chance de torturarlo, pero no de matarlo. Entonces, según la historia secular, los propios soldados romanos bajaron a Jesús de la cruz antes del tiempo suficiente para que se desmayara, tal vez. Porque recuerden, habían perfeccionado tanto la técnica que una crucifixión pues era un instrumento de tortura, más no de muerte. Una vez que lo bajaron de la cruz, sanó de sus heridas, lo curaron y le dijeron, ¿sabes qué? Hay mucho peligro para ti, tú lo sabes. El asunto en política está canijo. A ti mucha gente te sigue. Así que pues mejor vete del imperio, lejos, donde nadie te vea. Y obviamente Jesús, dicen los historiadores, persuadido por su mamá, agarró a sus chivas a escondidas y se fue de ahí. Ahí está. Andreas Faber-Kaiser, un historiador español de la época moderna, del siglo pasado, sostiene, muchachos, por ejemplo, que Jesús vivió el resto de su vida en las montañas altas al norte del Indostán, justo en el corazón de la tradición budista. Aquí tienen el mapa ustedes aquí abajo. Arriba de la India, aquí, es donde está el corazón del budismo. Y eso ya lo habíamos visto, en las zonas altas del Himalaya. Por ahí, cerca de Pakistán. De hecho, en Pakistán, lo que hoy es Pakistán. Y hay un lugar ahí en Pakistán que se llama Srinagar, capital de una ciudad que se llama Cachemira. Hay una tumba misteriosa en la que los habitantes de ese lugar, y incluso te lo pueden ver por Maps Google, afirman que hay una tumba en donde yace el cuerpo de Jesús el Cristo. Sí, el mismo Jesús y Cristo, el Cristo que andaba allá por tierras de Judea. Quiere decir, miren, acá está el mapa, aquí está Judea. Esta teoría de Kaiser dice que en realidad cuando Jesús fue exiliado salió con su mamá y empezó a hacer su segundo viaje. Ahorita les digo por qué. Pasó el desierto. Por aquí en el desierto su mamá murió ya de anciana y él llegó seguramente con algunos ayudantes a esta zona donde finalmente murió, donde se casó y tuvo hijos además. Incluso Kaiser en su libro hace un árbol genealógico de las personas que nacieron a partir de Jesús, y todavía en la actualidad hay personas que dicen ser descendientes directos de Jesús. Eso es la historia secular, así lo dice. ¿Por qué habló de segundo viaje? Bueno, si ustedes le ponen atención a lo que dice la Biblia, lo que le dicen en misa o en la iglesia, les habrán dicho seguramente que cuando Jesús era chiquito, de repente andaban por ahí sus papás en el templo y se les perdió. Había mucha gente, se les perdió. Entonces se pusieron a buscarlo y cuando lo encontraron a Jesús platicando con unos sacerdotes muy inteligentemente. Tenía 8 años, creo. Y a partir de ahí no vuelven a hablar de Jesús hasta cuando sale a predicar a los 30 años. Así como Zoroastro, hasta los 30 años. Zoroastro del asunto de los manideístas. Hasta los 30. ¿Y qué pasó entre los 8 y los 30 años? Es un misterio.
Pregúntale a la Iglesia Católica y les va a decir, son misterios del Señor. Bueno, la tradición o la historia secular, la historia que no es religiosa, a eso me refiero con historia secular, sugiere que de los 8 años en adelante, Jesús fue llevado por un grupo de sacerdotes esenios o de estos esenios, lo llevaron justamente a estas zonas a estudiar budismo, aprovechando la magnífica inteligencia que tenía. Por eso se perdió tantos años. Y cuando ya estuvo preparado, místicamente, filosóficamente, como él eran los budistas, regresó a su tierra para convertirse en maestro del grupo de los esenios. Y así lo hizo. De tal manera que cuando Jesús lo exilian, una vez ya torturado, una vez ya crucificado, Jesús se regresa pues a la tierra que conoció de joven, de niño, la tierra de los budistas. Por eso dicen que Jesús terminó su vida en esa región que es el corazón del budismo aún hoy en día. Y aquí están las imágenes. Allí está la tumba, que la tienen abajo, que los lugareños afirman que es la tumba de Jesús. Esta que es como que la capillita que le han hecho, que se llama Rosabal, creo que sí. Rosabal, así se llama. Pues acá están los números, miren, con numeritos pueden seguir. Y pues bueno, ahí está la historia secular, muchachos. Entonces, tenemos ahora dos versiones. Por un lado, la iglesia afirma que Jesús fue muerto en la cruz, lo bajaron muerto, y que al tercer día resucitó, que lo vieron los discípulos, y que después, hablando 40 días después los juntó por ahí a sus discípulos, y en una de esas, se va para arriba con todo y guaraches. El llamado ascensión. Por un lado tenemos esa versión, y por otro lado tenemos esta otra versión, que es historia secular. ¿A cuál de las dos creemos, muchachos? Si ustedes se atreven a cuestionar lo que nos enseñan en la iglesia, o sea, en las cosas que nos enseña la fe, están entonces cuestionando su fe. Y la fe por esencia no se cuestiona. La fe se cree. Si ustedes quieren creer esta, pues tendrán que hacer una investigación ahora desde la historia secular, cuando menos para confirmar un poco, si es que lo hay, algunas verdades que nos hablan, por ejemplo, estos historiadores como Kaiser. Entonces, ¿en qué momento esto que estaba tan bonito, esta tradición judaica se convirtió en cristianismo? Ahí voy. Entre los años 14 y 68, los herederos de César Augusto se van sucediendo. O sea, varios gobernantes pasaron, ya no los voy a leer. Vivieron y murieron gobernantes romanos. Vino una dinastía de los Flavios, después de los Antoninos, y después llegaron unos que les decían los Severos. Todos esos fueron gobernantes. El poder absoluto, más o menos para el año 235 y 300, fíjense, han pasado 300 años ya, empezó a caer. ¿Por qué? El imperio era enorme. Y había otro factor. Había muchos pueblos que le llamaban bárbaros, que los vieron en la secundaria. Los visigodos, ostrogodos, los francos, suevos, los bruningos, anglos, sajones, todos esos pueblos que vivían pues fuera del imperio. Y esos cuates de repente entraban al imperio y venían a saquear, que era lo que hacían los bárbaros. Saqueaban las ciudades, se robaban las cosechas, se llevaban a sus mujeres. Es decir, todo el tiempo el imperio romano estaba sufriendo bullying por todos estos grupos bárbaros. Entonces, y además, pues había mucho problema ya al interior del gobierno romano, muchos problemas entre ellos. De tal manera que el ejército que defendía a Roma empezó a necesitar más recursos y cada día hacía más falta dinero y empezó a salir muy caro la propia defensa del imperio. Por otro lado, muchachos, los seguidores de Jesús, que eran esenios, que después ya se convirtió en una especie de grupo político, porque recuerden que fue infiltrado por los celotes, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Todos hablaban de Jesús, el Cristo, como
Pues el mártir. Y obviamente un mártir aglutina a mucha gente. Ya nadie se acordó dónde estaba su tumba, ¿no? Porque además pues él se había ido al cielo, ¿no? Esa era la leyenda. Y mucho menos se acordaron que había un señor con su mamá que un día pues atravesaron el desierto y se fueron a Cachemira. Ni se acordaban de eso. ¿Por qué? Porque todos andaban preocupados en correr a los romanos del imperio, romper el imperio. ¿Qué hizo entonces el imperio romano? Empezó a perseguir a cristianos. Empezó a perseguir a cristianos, a ejecutarlos, a matarlos, a desaparecerlos. Muchos de los santos que ustedes ven en los templos católicos se hicieron santos gracias al martirio que vivieron en esa época. Empezaron a perseguir los romanos a los cristianos. Bueno, en el año 312 hubo un gobernante que se llamaba Constantino, es este que está aquí abajo. Constantino en el año 324 dijo, ¿sabes qué? Voy a pasar la capital de Roma, la voy a llevar a Constantinopla. Aquí, de hecho, por eso se llama Constantinopla, por Constantino. Hoy ahí se llama Estambul y aquí abajo tiene unas fotos de Estambul. Para cuando quieran hacer turismo, es una buena opción ir a Estambul. Flavius Valerius Aurelius Constantinus, que era su nombre original, nosotros le vamos a decir Constantino. Constantino es uno de esos hombres que nacen cada milenio, con una visión estadista tan profunda. Por muchos años, 300 años ya, los romanos habían perseguido a los cristianos y en lugar de correrlos, en lugar de apaciguarlos, en lugar de reducirlos, habían crecido, se habían multiplicado más. Claro, pues imagínense, un soldado romano llegan a destruir un templo cristiano, pues aquellos se enojan y pues fundan 3, 4 más. Entonces el imperio, más bien Constantino empezó a ver que la estrategia de perseguir a los cristianos no estaba funcionando. ¿Qué hizo entonces? Aplicó aquella máxima de que si no puedes con el enemigo, únetele. En el año 325, Constantino, fíjense, invitó a todos los líderes políticos y religiosos de todo el imperio a un lugar cerca de Estambul, cerca de ciudad capital, que se llamaba Nicea la ciudad. Ahí en Nicea se reunieron 300 representantes más o menos para dialogar políticamente, para hablar de política. Y ahí fue donde Constantino decidió llegar, más bien ya lo tenía pensado, decidió autorizar el culto al cristianismo, a la religión cristiana. Es decir, después de casi 300 años los romanos de perseguir a los cristianos, Constantino dice, ¿saben qué? Ya no los vamos a perseguir. Es más, voy a permitir, si quieren ustedes, que ejerzan su fe cristiana, su religión. No hay bronca. Así de fácil. Se suspendieron todas las persecuciones cristianas. Entonces, chequen. La autorización del culto cristiano, muchachos, tuvo como trasfondo no un asunto religioso, sino un asunto de control político y económico para que mediante la hegemonía que causa la fe se pudiera controlar el imperio romano que estaba desbaratándose ya. En el año 367, Anastasio de Alejandría, un sacerdote, dio a conocer los 66 libros que pertenecen al canon. ¿Cuál es el canon? Oh, se me está cayendo. La Biblia. No la hizo él. ¿Qué hizo él? Bueno, no solo él. Varios otros compilaron en libros, bueno, en pergaminos, que era lo que había entonces, toda la tradición, las leyendas, los mitos de todas las culturas antiguas, incluyendo la de los egipcios, la de los sumerios, la de los griegos, la de los nórdicos, la de los romanos, por supuesto, incluyendo la de los budistas, taoístas, hindúes, todo eso. Compilaron esas tradiciones en textos de papiro hasta que en el año 367 Anastasio de Alejandría dio a conocer este libro que tenemos hoy y que le conocemos como la Santa Biblia o la Sagrada Biblia. Ahí está. Tras la muerte de Constantino, en el año 380, vino otro señor que se llamaba Teodosio, fue su sucesor, un gobernante. Teodosio fue más allá. Constantino había autorizado el culto cristiano. Teodosio
lo impuso, lo obligó. ¿Qué dijo? Todo aquel que vive dentro de la frontera del Imperio Romano tiene que profesar la fe cristiana. Así. Y como algunas particularidades de la fe cristiana cambiaban dependiendo la ubicación, porque acuérdense que el imperio era grandísimo, algunos oraban de alguna manera, otros rezaban de esta manera, otros decían que Yahvé era Jehová, otros decían que no, que era Yahvé, otros se inclinaban su frente, otros miraban al cielo. Es decir, como que había una variedad de particularidades, de lingüísticas, cosas lingüísticas incluso. Entonces Teodosio, para quitarse de problemas, unificó todas esas creencias en un solo rito, en una sola práctica. Obviamente, cualquiera que sea, puso en el centro la evocación, la imagen mitificada de Jesús el Cristo como Salvador. Así de fácil. Eso fue un invento de este hombre que tienen aquí abajo que se llamaba Teodosio. Teodosio dijo, bueno, si vamos a obligar el cristianismo, entonces necesitamos un canon, una manera única de profesar el cristianismo. Ok, ¿y cuál es esa manera única para profesar el cristianismo? Esto que acaba de aparecer acá abajo, el credo. Ese credo que rezan todos los domingos en misa. Creo en el Señor Jesucristo. Ese credo es el que escribió y publicó Teodosio en ese concilio que hizo posterior a la muerte de Constantino. El credo, pues, es el acta de nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que también lo dice ahí. Ese es el acta de nacimiento. Es decir, el credo que rezan todos los domingos en misa no es otra cosa más que originalmente un instrumento, una declaración política antes de ser una declaración de fe. Tristemente así lo es, muchachos. Lo tengo que decir, desde el ámbito académico así es. Es decir, la institución católica, muchachos, nació como un tema político del Imperio Romano, no estrictamente como una institución religiosa. Y hoy en día conserva muchos de sus rasgos del Imperio Romano, a pesar de que ya pasaron 1500 años de eso. Esa es la razón por la que muchos de los simbolismos de la Iglesia Católica de hoy en día aún conservan rasgos del Imperio Romano. Por ejemplo, la autoridad pontifical. Lo que dice el Papa es palabra del Papa, porque además se lo manda Dios, ¿no? Y no le pueden cuestionar. La Iglesia no es democrática, la Iglesia es jerárquica. Así de fácil. La vestimenta, los ritos de la Iglesia Católica son muy propios, muy parecidos a los ritos y a las vestimentas del Imperio Romano. Aquí abajo tenemos una foto, por ejemplo. Esa imagen es una imagen de Calígula, del emperador Calígula, cómo se vestía el emperador Calígula. Ahora chequen cómo se viste el Papa. Ese es el Papa que estaba antes de este que está ahorita. Muy parecido a su ropaje. Tiene el báculo, tiene, no sé cómo se llama esta cosa, la ropa es lo mismo. Entonces entendemos que la Iglesia Católica es el remanente del Imperio Romano. Así de fácil. Y el Imperio Romano, muchachos, se formó en el siglo I antes de Cristo. O sea, que todavía tenemos remanentes 2000 años después de que nació el Imperio Romano. Representado en este caso en la Iglesia Católica. Por eso yo alguna vez les dije en una clase de economía, si alguien en el mundo hoy en día sabe de política, es la Iglesia Católica. 2000 años ha vivido la Iglesia Católica y ha sobrevivido, y bien, en el mare magnum político económico del mundo. Muchos otros imperios nacen, crecen, se desarrollan en 200, 300 años, se desaparecen. Países incluso que desaparecen. Y la Iglesia Católica, 2000 años ha sobrevivido. ¿Alguien sabe de política? Son ellos. Bueno, esto ya es historia, que Teodosio dividió el Imperio Romano, el Imperio de Occidente, etcétera, etcétera. Esta parte que está aquí abajo de mitos y dato cultural, apréndansela, ya se las dije el semestre pasado, apréndanse esos años. Bueno, les decía yo, Teodosio obligó entonces a todo el imperio a hacerse católicos. Y hay de aquel que no se hiciese católico, hay de aquel que pusiera en duda
la fe católica, porque entonces le llovían palos, como dicen. Nace, más bien entra el mundo a esto que se le llama el oscurantismo medieval, que ustedes se los mencioné cuando llevaron ciencias sociales en primero. El oscurantismo medieval son 1000 años que van del siglo V al siglo XV después de Cristo, donde no se podía opinar, donde no se podía cuestionar, donde no se podía hacer muchas cosas, debido a que todo lo controlaba la Iglesia. Fíjense, los papas que originalmente fueron creados por el Imperio Romano, la figura del papa que originalmente fue creado por el Imperio Romano, pasó de ser creado a creador de gobiernos. Llegó a tener tanto poder un papa que podía quitar y poner reyes a su antojo. El papa llegó a tener su propio ejército, los caballeros templarios, por ejemplo. Y suprimieron libertades, derechos con el uso del terror, la persecución, la confiscación de bienes, la muerte inclusive. La Santa Inquisición nació en esa época, salió en esa época. ¿Y qué objetivo tenía la Santa Inquisición? Castigar, silenciar, matar a aquella persona que osara levantar su voz en contra de algo que no le pareciera que estaba haciendo la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la Iglesia Católica? Todo esto que les acabo de decir. Terror, persecución de bienes, incluso ventas de indulgencias. Por si ustedes no querían pasar al limbo, podían pagar una lana ahorita al Vaticano y se iban derecho al cielo. Y si querían pagarle la indulgencia de sus familiares que ya murieron también, o de los que venían también, a ese extremo llegó la Iglesia. Y todo en nombre de Dios. Tristemente, pero así es, muchachos. Hay que estudiar la historia de la Iglesia también, desde el ámbito académico, para que no se agüiten, pero así es. En ese momento ya, muchachos, se habían olvidado del nombre original del Dios Yahvé. Y es más, ya se habían olvidado de todo el concepto místico filosófico de Yahvé. Ahora nada más se limitaban a decir Dios. Y por eso ahorita nosotros tenemos muy arraigado en la cabecita ese término de Dios, como si, bueno, y todavía nos lo imaginamos como un señor babrón guarachudo, un guaraches y muy corajudo. Así nos lo imaginamos, cuando el concepto filosófico de Dios es más amplio. Vean cómo le explicaban los taoístas, vean cómo le explicaban los mazdeístas. De ese tamaño es el concepto filosófico del término Dios. Bueno, pero en estos tiempos, en la época del oscurantismo medieval, todo eso pasó, todo eso se olvidó. Les puse esta frase: ningún imperio puede ser tomado desde afuera si no está destruido desde adentro. Y es que la Iglesia Católica parecía un imperio, si no es que lo era. Y es que llegados al siglo XV, o sea, 1470 y tantos, 1450 y tantos, inventaron la imprenta. Y como no había muchos libros que reproducir, lo primero que imprimieron fue la Biblia, que por ahí estaba una copia. Y entonces imprimieron muchas Biblias y empezaron a distribuirse por todas las iglesias, por todo el Imperio Romano. Obviamente, al llegar a los sacerdotes, pues muchos los sacerdotes que sabían leer, empezaron a leer y encontraron que aquí en ninguna parte de la Biblia dice que el Papa tiene que vender indulgencias. En ninguna parte de la Biblia dice que si no crees en Dios te tienen que cortar la cabeza o te tienen que quemar en la hoguera como lo hacía la Inquisición. En ninguna parte de la Biblia dice que el Papa puede ir a hacer guerra si alguien no cree en lo que dice la Biblia. Al contrario, aquí habla de libertad de albedrío. Aquí habla de amor, no habla de guerra. Aquí habla de vivir en paz. Aquí habla de llevarse bien con el prójimo. Y al parecer lo que hacía la Iglesia Católica era completamente distinta. Y uno de los que leyeron la Biblia y se dieron cuenta de este engaño es este hombre que está aquí abajo, que se llama Martín Lutero, el que está ahí en la esquina, Martín Lutero. Y el otro es este que está aquí abajo de mí, que se llama Jean Calvino, el de barba. Lutero cuestionó desde una pequeña iglesia donde oficiaba misa, en donde ahorita es Alemania, y publicó en sus conocidas como 95 tesis, pues un desplegado diciendo: ¿sabes qué? Pueblo católico de Dios, el Papa te está engañando, porque la Biblia en ninguna parte dice esto. El Papa te está engañando y te está sacando dinero nada más. Si tú quieres ser católico y creer en Dios, cree mejor en esto, en la palabra que habla de amor, que habla de paz, que habla de bondad. No habla aquí de dineros. Es más, aborrece el dinero. Así de fácil. Obviamente al día siguiente la iglesia lo excomulgó.
y además le puso precio a su cabeza. Y por el otro lado, Jean Calvino, desde Francia y después desde Ginebra, donde se exilió, también explicó lo mismo a sus fieles lo que había explicado Lutero. Nada más que Jean Calvino le puso un toque todavía más humanista, menos dogmática. Lutero, al final de cuentas, era un sacerdote pues ortodoxo. Rompió con la jerarquía de la Iglesia Católica, pero no con la fe. Y Jean Calvino tampoco rompió con la fe, pero como que le puso más valor al humanismo. Y tenemos entonces que la herencia doctrinal de Martín Lutero permea actualmente en todas las expresiones católicas del mundo occidental, y después llegó a América cuando llegaron los de la conquista. Hoy el Vaticano, como la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, para no perder su poder, pues desde el principio adoptó a los católicos llamados reformados. Y en nombre de Dios, actualmente la Iglesia todavía sigue manteniendo el poder político y económico en el mundo. Así es, esa es la verdad. Aquí les puse un mapa. Ustedes checan toda esta línea roja, esa cosa roja que les encerré, pues es donde la Iglesia Católica tiene mucha presencia. Obviamente, pues ya es una Iglesia Católica reformada con las ideas de Lutero. Ya no, si llega un sacerdote y les dice que tienen que pagar indulgencia, pues no creo que lo hagan. Si de repente llega un sacerdote y les dice que si no creen en la Virgen o en un santo los van a echar a la hoguera, pues se van a andar dejando, ¿no? Es decir, ya hay una idea reformada actualmente. Ahí es donde tiene la influencia la Iglesia Católica en esta región roja. Pero por su parte estaba Jean Calvino. Jean Calvino se fue a Inglaterra, y estando en Inglaterra, pues más bien en Ginebra. Desde Ginebra, un rey, Enrique VIII de Inglaterra, copió sus ideas, y Enrique VIII adoptó el catolicismo reformado de Jean Calvino. Nada más que aquí pasó una cosa, dice la historia, que un día Enrique VIII le gustó su cuñada, entonces quería divorciarse de su esposa. Habló con el Papa y el Papa le dijo, no, pues que la Iglesia no prohíbe divorciarte, canijo. Entonces, ¿qué hizo Enrique VIII? Pues rompió con el Papa, rompió con la Iglesia Católica y adoptó las ideas de Jean Calvino, y le agregó una partecita ahí donde dice que sí está permitido divorciarse para casarse con su cuñado. Y eso fue lo que hizo. Y le cambió de nombre también a la iglesia. Le puso Iglesia Anglicana. De tal manera que Enrique VIII, siendo un monarca, un rey, se convierte en el pilar de la Iglesia Anglicana, que no es otra cosa más que la Iglesia reformada de Jean Calvino, traída de la Iglesia ortodoxa del catolicismo de Constantino. Dogmas de la Iglesia Anglicana después fueron traídos a América cuando los ingleses se trasladaron a América y fundaron Estados Unidos ya en el siglo XVII. Entonces, ya en Estados Unidos le adaptaron algunas cosas culturales muy propias de los norteamericanos, y la Iglesia Anglicana derivó hoy en día en todo esto. Es que estando en Estados Unidos la Iglesia Anglicana la adaptaron en diferentes formas y le cambiaron unas cosas, otros dogmas les agregaron, otras cosas les quitaron, otras cosas les aventaron, otras cosas las pulieron. Es decir, cada uno fue interpretando y creando su propia denominación, las denominaciones que hoy le llaman o les llamamos iglesias protestantes. Y aquí tenemos solamente unas filas: los adventistas séptimo día, presbiterianos, bautistas, calvinistas, iglesias, testigos de Jehová. Todos esos muchachos vienen del norte, de aquí, de esta zona de Norteamérica. Y todas estas religiones nacieron de alguna manera de la Iglesia Anglicana, que a su vez viene de Inglaterra. Y la Iglesia de Inglaterra, anglicana, viene a su vez del catolicismo reformado de Jean Calvino. Y el catolicismo reformado de Jean Calvino viene del catolicismo ortodoxo impuesto por la vía de la fuerza por los herederos de Constantino. Y el catolicismo
de Constantino no es otra cosa más que un instrumento político, nada que ver con un instrumento religioso. Esa es la realidad, muchachos. Esa es la realidad. Y en Latinoamérica polulan las iglesias protestantes. ¿Y qué hay del Islam? Porque todavía nos falta hablar de eso. Bueno, muy rápidamente me voy a ir. El Islam nació en el siglo 7 después de Cristo, también una expresión monoteísta en un mundo politeísta. Si se fijan, es la misma diapositiva que tenía ahí arriba cuando empezaba a hablar de cristianismo. Lo que pasa es que el Islam es una religión fundada, en teoría, por un profeta, en teoría también, que se llamaba Muhammad. En castellano le decimos Mahoma. Nunca digan Mahoma en frente de un musulmán. La tradición islámica se recoge en un libro que se llama Corán, que es como este libro, yo no lo tengo físico, pero en vez de Biblia dice Corán. La tradición islámica registrada en el Corán dice que los musulmanes se les llama todo aquel que profesa la religión islámica. Los musulmanes, dicen, tienen su origen en el patriarca Abraham, y este a su vez vinculado con Noé. Y acá tengo abajo el árbol genealógico que les presenté ahí arriba. Dicen que los musulmanes, o más bien Muhammad o Mahoma, tiene línea directa de Abraham, y a su vez este cuate de Noé. A ver, ¿qué pasó aquí? Porque es el mismo patriarca Abraham, el mismo patriarca que el patriarca de los hebreos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, muy fácil. Lo que pasa es que los islámicos o los musulmanes dicen, acuérdense, Abraham tuvo 2 hijos. Un hijo, el consentido, era Isaac. De ahí salieron los cristianos. Pero el primogénito que nació de Abraham y de su sirvienta se llamaba Ismael. Y se acuerdan que de ese platicamos hace rato y ya nunca lo volvimos a mencionar. Bueno, pues es que Ismael hizo lo suyo. Ismael tuvo sus hijos, por supuesto, nada más que era como que el hijo que nació fuera del matrimonio. Entonces como que, así como que lo ninguneaban, no lo querían. Y de Ismael nació el profeta Mahoma, o bueno, de esa línea, de ese linaje nació el profeta Mahoma. Y el profeta Mahoma fundó la religión islámica. Y entonces los musulmanes dicen, nosotros somos también pueblo escogido por Dios, como fregados, ¿no? Es más, somos los primogénitos, y aquí hay un problema, porque Yahvé le prometió a Abraham, le prometió la tierra que fluye leche y miel, donde ahorita es Israel. Y los islámicos dicen, pues lo tienen los hijos de Isaac, pero nosotros somos hijos de Ismael, que también somos hijos de Abraham, entonces también somos partícipes de esa promesa. ¿Y por qué es el conflicto entonces que tienen ahorita en los palestinos y los judíos? Allá en el mapa que estábamos viendo, por esa bronca. Porque los judíos dicen que ese terreno es el que les prometió su Dios Jehová, y los musulmanes dicen exactamente lo mismo y no se ponen de acuerdo. Ese es el origen de todo, muchachos. Bueno, ya esta parte ya no la leo porque ya se las dije. El Corán es básicamente lo mismo que la Biblia, muchachos, ya les decía. Ahí se cuenta toda la mitología que se cuenta en la Biblia de Adán, Eva, el diluvio, Moisés y todas esas cosas. También está dividido en capítulos, nada más que ahí se llaman suras. Ahí está escrito en otro idioma, en este caso en el idioma árabe. Se acepta como profetas igual como en la Biblia de los cristianos, se acepta como Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Nada más que a Jesús no lo toman como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Ok, y le agregan un profeta más, en este caso el profeta Mahoma. Incluso, muchachos, aceptan también como libros sagrados la Torá, o sea, el Pentateuco que les dije, que es el libro sagrado de los judíos. Y le cambian el nombre al Dios Yahvé. Ya no se llama Dios Yahvé, es Dios Alá. Así le dicen al Dios los musulmanes. Pero es que hablan árabe, o sea, no hay problema entonces. Sin embargo, tiene las mismas cualidades, las mismas características que el Dios Yahvé. Pero ellos le dicen Alá. El islamismo o la religión islámica es la segunda religión más grande del mundo. Se habla de unos casi 2.000 millones de personas que la profesan en el mundo. Y aquí va algunas particularidades. El Islam nació con la predicación del profeta Mahoma en el 622, en lo que hoy se llama la ciudad de la Meca, en el centro de Arabia.
bajo el liderazgo de Mahoma. Existe una discrepancia si el Islam creció por una imposición religiosa como lo fue el cristianismo, o bien por una conversión voluntaria de los pueblos. Yo no sé, pero el caso es que ha crecido mucho la religión islámica. En la tradición musulmana, a Mahoma, al profeta Mahoma, se le ve como el último y uno de los más grandes profetas que ha habido en toda la historia. Ya no les platico parte de la vida de Mahoma, que es bastante interesante porque esa es otra cosa. Mahoma divulgó la recepción de las revelaciones de Alá, o sea, del Dios Alá. Mahoma no creó una nueva religión, hay que tener en cuenta de eso. Básicamente predicó lo mismo que los judíos respecto al amor, respecto a la comunión con Dios, en este caso era Alá, y la entrega a las cosas espirituales. Sin embargo, en su ciudad, en la Meca, fue rechazado por predicar un Dios monoteísta. Imagínense, en un mundo donde era politeísta, pues obviamente le iban a mandar a volar. Entonces, Mahoma se dirigió al norte, a la ciudad de Medina, más o menos como por aquí, así donde estoy marcando, aquí donde estoy marcando, ahí está la ciudad de Medina. Y ahí, pues sí, le hicieron caso, tuvo mucha gente que lo siguió, y allí es donde se peleó con los cristianos. ¿Por qué? Con un berrinche muy loco. Miren, aquí está la ciudad de la Meca, la foto que está aquí al lado de mí. Ahí dice que se llevaba muy bien al principio con los hebreos, con los judíos, porque al final de cuentas nada más era una diferencia de la lengua, del idioma. Pero se pelearon cuando, llegando a la ciudad de Yatrib, Mahoma les exigió a los judíos, ¿saben qué? Reconózcanme como profeta, porque yo acabo de hablar con Yahvé y él con Alá, y él me reveló algunas cosas, entonces reconózcame como profeta. Y los judíos le dijeron, tú no eres profeta, tú naciste allá en la Meca, tú eres el hijo de quién sabe quién, te has casado, has tenido hijos, y bueno, entonces tú no eres profeta. Y entonces, ¿qué hace Mahoma? Entonces se enoja con los judíos y le da la espalda, literalmente le da la espalda a los judíos. Mientras los judíos tenían por convicción orar mirando hacia el lugar sagrado que era el templo de Jerusalén, o sea, por aquí así, estése donde estuviesen los judíos, tenían que mirar cuando oraban, mirar o posicionarse de frente al templo de Jerusalén. Ahora, Mahoma decretó que para orar a Alá tenían que darle la espalda a los judíos, como una forma de rebelarse. Y esta foto se las puse ahí. Esta foto la puse el año pasado incluso en mi Face, por ahí la han de haber visto. Es una imagen de dos paramédicos cuando empezó la pandemia que andaban trabajando. Y de repente llegó la hora en que los dos tenían que orar. Y uno, el que está de pie, es un judío, se para mirando hacia Jerusalén y el otro mirando hacia la Meca, que es la ciudad sagrada de los judíos, de los islámicos, que es de donde nació el profeta Mahoma. Y si se fijan, se están dando la espalda. Así. Son de las cosas muy chistosas que existen en la religión, pero bueno. Otra cosa que también profanó, según el profeta Mahoma, a los judíos, era que los judíos son muy tradicionales. El día sábado, por ejemplo, no lo trabajan, dicen que es un día de descanso absoluto. Bueno, los musulmanes dicen, no es cierto. Vamos ahora a decretar los musulmanes que el día de descanso sea el viernes, no el sábado. No más por llevar la contraria, Bueno, al igual que todas las religiones, casi todas, el Islam predica amor, paz, armonía y comunión con Dios, que en este caso es Alá. También creen en los 10 mandamientos y también creen que Alá es clemente, misericordioso y perdona casi todo. Hay 5 pilares de la fe musulmana. Que representan los actos principales de la doctrina musulmana. La declaración de fe, decir que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta, así de fácil. La oración, los musulmanes tienen que orar 5 veces al día y además postrarse en el suelo, como vieron ahí arriba, postrarse en el suelo. ¿Por qué? Porque es una manera de recordarse que son cosas tan chiquitas al lado de Alá. Y además de que pues hay que mostrar sometimiento y humildad. El tercer pilar,
los musulmanes tienen que hacer un ayuno de todo un mes que se llama el Saum o el Ramadán. Es un mes lunar, haz de cuenta que a veces toca en abril, otra vez toca en septiembre. Los musulmanes en ese mes no comen durante el día ni toman agua siquiera. Imagínense, cuando llega por ahí en diciembre, pues no hay tanta problema porque pues hay pocas horas, pero llegan de día. Llegan en mayo, cuando hay 12, 14, 16 horas de luz, híjoles, sufren los musulmanes. Así es como oran, mira, así como está la foto acá arriba. Les digo, ellos se postran, se tiran al suelo, esa es su forma de orar. Otra cosa, otro de los pilares, la redistribución de la riqueza, el zakat, que es una ofrenda que todos los musulmanes tienen que hacer. ¿Para qué? Básicamente para cumplir el quinto pilar. Hay que tener en cuenta que los musulmanes no tienen una estructura jerárquica como lo tiene la Iglesia Católica. Entonces no tienen los de abajo que mantener a los de arriba. Entonces pueden hacer esa redistribución de dinero. Ese dinero que todos los musulmanes tienen que aportar es básicamente para que los que no tienen dinero hagan esta peregrinación que todos los musulmanes están obligados a hacerla una vez en su vida, a la ciudad de la Meca. ¿Para qué? Para ir a peregrinar y a hacer lo que Mahoma les dijo que hicieran. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Cuando se sientan preparados espiritualmente. Ahora bien, ¿qué pasa si no cumplen con alguna o estas disposiciones de los musulmanes? ¿Qué pasa? No pasa nada. Nada. ¿Por qué? Muy fácil, porque Alá es clemente, misericordioso y perdona casi todo. Imagínense un enfermo cuando es el mes de Ramadán, tiene que comer alimento, pues tiene que comer. Imagínense a alguien que está enfermo de las rodillas y no puede postrarse para orar, pues que lo haga parado, no pasa nada. Y si se lo olvidó porque está muy ocupado, no pasa nada. Alá te perdona, Alá es misericordioso. ¿Qué se va a parecer al Dios Yahvé, Jehová, que es muy corajudo, que si no te portas bien o se te va un pecado, te vas al infierno? Porque eso es lo que dicen, ¿eh? Bueno, los musulmanes dicen, no pasa nada, Yahvé es misericordioso. Pero hay cosas que no perdona. Por ejemplo, esto. El robo, el homicidio son cosas que no perdona Alá. Y otra cosa, pretender ayudarle a Alá. ¿Por qué? Si tú usas una imagen, eres musulmán y usas una imagen y dices, le voy a pedir esta imagen para que interceda ante Alá por mí, estás diciendo implícitamente que Alá no es poderoso, no es superpoderoso. Y entonces estás negando la omnipotencia y la omnipresencia de Alá. Y eso es como decirle una mentira a Alá. Eso no se perdona. Por eso es que los musulmanes no aceptan de ninguna manera imágenes, santos, figuras que sí acepta el cristianismo, cuando menos el catolicismo. No lo acepta justamente porque consideran que sí se pone en duda la omnipotencia de Alá. El Islam es una religión de amor. Entonces, ¿en qué momento se convirtió en una horda de fanáticos religiosos? En el momento en que los fundamentalistas son aquellas personas que interpretan literalmente los textos sagrados, en el momento en que los fundamentalistas tienden a tomar muy literalmente los escritos en el Corán. Pero hay que tener en cuenta que el Corán lo escribieron en el siglo VII después de Cristo, en un tiempo cuando se había que caminar el desierto en unos camellos. Obviamente había que taparse toda la cara para que no le entrara uno la arena. Y eso dice el texto del Corán. Entonces, ahorita los fundamentalistas le dicen, no, pues las mujeres tienen que taparse toda la cara, cuando en realidad es un texto pues escrito en el siglo VII, o sea, no se han modernizado. Los fundamentalistas toman muy literal las obligaciones que dicen en el Corán. Pero particularmente se contaminó la esencia del Islam ya entrado el siglo XIX con el capitalismo de Occidente. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que busca es vender, vender, vender. Imagínense en el mundo musulmán, donde las mujeres traen la burka de pies a cabeza tapadas de cara. ¿Ustedes creen que las empresas de cosméticos van a vender cosméticos ahí? No van a vender. Las empresas que fabrican ropa van a ir a vender a la zona de los musulmanes. No venden. ¿Por qué? Pues porque no los deja, la religión no los permite. Entonces, ¿qué hay? Hay una confrontación, fíjense, ya del sistema capitalista en contra de la religión fundamentalista o de la expresión fundamentalista del Islam. Por eso es que desde el occidente, desde donde ha florecido el Islam, o sea, de esta parte de América, desde donde ha florecido el Islam, se habla mal del Islam.
No dudo que dentro de los musulmanes haya personas que se ponen un chaleco, una bomba y van y explotan una ciudad, pero también lo hacen los que profesan la religión católica, caray. O sea, hay fundamentalistas de uno y de otro lado. Hay hordas de fanáticos del uno y otro lado. En conclusión, muchachos, casi todas las iglesias que coexisten en el occidente, independientemente de que sean católicas, separados, protestantes, como ustedes quieren llamarle, son cristianas por tener un mismo origen. El cristianismo romano, que a su vez tuvo su origen en el sincretismo de las enseñanzas antiquísimas del taoísmo, budismo egipcio, mazdeísta, sumerio, etcétera, etcétera. En la actualidad, casi todas las iglesias cristianas han perdido, y eso es lo triste, han perdido la esencia mística espiritual que les dieron orígenes, y se han convertido en simples instrumentos de control social, en instituciones políticas e incluso hasta un asunto de negocios. Tristemente, así se han convertido las iglesias. La religión es una cosa muy curiosa, siempre le he dicho. Todas hablan de ética, hablan de amor universal, y resulta que son el pretexto religioso para que las masas se maten entre sí. Desgraciadamente así es. Tristemente, la religión es una de las cosas que más crea fanatismos, y eso pasa en todas las religiones. Cuando el fanatismo, decía Voltaire, cuando el fanatismo gangrena el cerebro, la enfermedad es casi incurable. El fanatismo es el deporte de la ignorancia, dice por ahí un dicho de Vox Populi. Y yo digo, es una pena que en estos tiempos, en el siglo XXI, haya más fanáticos de alguna religión que entusiastas del conocimiento. La tarea entonces de ustedes y de todos nosotros que hemos hojeado un poquito las letras es despejarnos del fanatismo y adentrarnos al conocimiento. Ese es el objetivo de esta materia de filosofía, y ese es el objetivo de darle un repaso muy rápidamente a todo esto que dio origen al pensamiento que habremos de discutir posteriormente en lo que concierne a filosofía. Muchas gracias.